Me quedé pensando en la señora que hablaba de defensa civil, cuando dijo que entre las causales que puede ser es aquel del león que se come los animalitos. Esto es como la vieja historia del familiar, el perro familiar, que cuando un obrero dice que se portaba mal, desapareció porque se lo llevó el familiar. Esto es más o menos una leyenda que habría que preguntar de nuevo, vamos a hacer una nota sobre esto. ¿Cómo es el león que se come los animalitos en la zona de los valles? Es decir, alguien que está robando los animales, evidentemente. Pero de eso vamos a hablar otro día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, todo Virginia, bien. ¿cómo le va a usted? ¿Su nombre completo? Bien, yo soy la licenciada María José Mazzocato, ¿Y usted es especialista en qué? en Relaciones Internacionales. Nosotros invitamos para hablar del tema del Medio Oriente. Así es. ¿Cuál es la visión que usted tiene en el tema hoy? Bueno, efectivamente la situación es bastante compleja, agravante, ¿no? Lo que está pasando en Medio Oriente, sobre todo con el conflicto que ya no es un conflicto definido como Palestina-Israel, sino Palestina-Hamas, porque es contra un grupo terrorista, ¿bien? Y sobre todo la situación que está pasando en Franja de Gaza, que es algo que viene hace años, ¿no? Hace más de 70 años. Palestina-Hamas. Si el problema es Palestina-Israel. Pero no, ya no es por el tema de los palestinos, sino contra el grupo terrorista Hamas, que es el que se defiende dentro de la Franja de Gaza, ¿no? Él está acorralado y utiliza como grupo humano a todos los gazatíes que son, ¿sí?, de origen palestino. Y obviamente la situación que está atravesando hoy Gaza tiene que ver con el acorralamiento de Israel y Hamas sobre el territorio de Gaza contra los palestinos. Mire, esto fue el viernes, sábado, que Donald Trump toma medidas con mayores aranceles contra Canadá, porque Canadá reconoce a Palestina. Bueno, es decir, no es un tema menor de lo que estamos hablando, es un tema mundial, que es el momento del mundo. Es una situación geopolítica muy interesante porque también no solamente converge la economía o la diplomacia, sino que también converge los recursos estratégicos, el gas, el petróleo, el litio, los recursos que hoy en día son más importantes para el mundo, son prácticamente todos vienen de Medio Oriente, ¿sí? La mayoría de los crudos, o sea, el petróleo, para el que no lo sepa, viene de Medio Oriente. Y hoy la situación se agrava no solo a nivel humanitario, como estamos viendo, sino también a nivel global, con, bien como usted dijo, Germán, con el tema de la economía. También tenemos que tener en cuenta que los crudos recortes, por decir así, arancelarios que está teniendo Donald Trump con el mundo, no es solamente por el tema de Israel, sino con una brecha, que tal vez es para otro programa, sino una trade war o la famosa guerra comercial que está teniendo con China en realidad. No, pero aquellos países que apoyan a Palestina, Donald Trump toma un trato especial. Sí, obviamente, digamos, obviamente porque la geopolítica, a ver, la geopolítica y la estrategia militar es muy grande, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que hace muchísimos años el caballito de batalla de Israel es los Estados Unidos y sus aliados. Los aliados de Estados Unidos, que sería la Unión Europea, que hoy la Unión Europea preside callar, ¿bien? Y una persona que le hace contracara es una italiana que es Francesca Albanese, bien, que va en contra de los dichos de un mundo occidental. Y después tenemos del lado de los palestinos, o si bien de lo que converge Medio Oriente, distintos grupos armados como los hutíes, Hamas, Hezbollah, que son grupos terroristas, hay que decirlo como lo es, pero también a Palestina lo respalda muchísimas partes del mundo que tiene que ver con la situación de desplazamiento. Y el territorio palestino no es el territorio palestino que conocíamos ahora. Casi todo está en Cisjordania, que ya no existe en realidad el territorio palestino, y el último bastión sería lo que es la Franja de Gaza. Y justamente estaban mostrando un mapa en donde podríamos mostrar dónde queda, porque a mí me gusta mucho mostrar a la gente los mapas, como para, como decía mi profesor de historia, que se ubiquen en La Palmera, porque la realidad es que la gente, yo creo que no sabe cómo diferenciar un poco dónde queda lo que queda, ¿no? Sí. Es bastante fuerte la pantalla, no me lo esperaba tan fuerte. Pero bueno, ahí la situación que nosotros estamos viendo es una pequeña franja peninsular que es Gaza, bien, en donde podemos ver Líbano hacia abajo, Israel, bien, y la situación que hoy está deteriorando el espacio, que incluso, o sea, ya no hablamos de un conflicto Palestina-Israel, porque el conflicto Palestina-Israel ya es una guerra subsidiaria o una guerra regional.
desde que ingresó Irán al conflicto, con esos 12 días que tuvimos en vela de juicio nosotros, el mundo entero en realidad, para saber si se armaba o no un conflicto nuclear. Tenemos la situación que Israel ataca el Líbano hace muchísimos años. Pero, dos cosas. Israel ataca a Irán. No tiene nada que ver con lo de Cisjordania. Es otra cuestión. Fue Claro. por el tema del arma nuclear o reactor nuclear que tenía Irán. Entonces, tanto Estados Unidos como Israel avanzan sobre el tema. Sí, a ver, ahí hay una equivocación en realidad, entenderlo así. Todo tiene que ver en el auge dentro de este conflicto en realidad. Si bien Israel ataca a Irán, porque Israel es el país más grande, no el más grande, pero uno de los más grandes dentro de lo que es la región de Medio Oriente, es el país más grande, es el descendiente del imperio persa, son los únicos que hablan persa hasta el día de hoy, e incluso tienen una mirada muy distinta de la teología islámica. Bien, hoy tienen un estado, ¿sí? Religioso, y si bien hace muchos años se venían amenazando, en realidad Irán apoya, por supuesto, a su homólogo, que es Palestina, sobre todo con el grupo terrorista Hezbollah, y arma al grupo terrorista Hamas. Bien, y eso es una realidad, los apoya a nivel militar. Y eso lleva a un agravamiento del conflicto entre Israel e Irán. Israel tiene algo que nosotros en los internacionalistas hablamos que significa el realismo ofensivo, que cuando ellos se sienten amenazados generan una guerra preventiva, bien, como el ataque preventivo que hicieron hacia Irán. Obviamente si hay un realismo defensivo, hay un realismo ofensivo, va a haber un realismo defensivo. Irán responde a ese ataque, bien, y cuando se encrudece la situación en Gaza hace un par de semanas atrás con el tema de la hambruna, Irán rearma nuevamente y apoya a las ramas armadas que hay en la región y los moviliza hacia Irak, que hay otra rama armada en Irak. Bien, estas ramas armadas se los considera terroristas, por supuesto. ¿Por qué? Porque no tienen una bandera, no representan un Estado, pero están dentro de la causa que tiene que ver con Israel-Palestina, que hoy tiene que ver con el grupo Hamas, que es lo que supuestamente dice Israel, que ataca a Gaza constantemente contra los palestinos, porque no pueden determinar quién o no es un terrorista. Y ahora yéndonos un poco a lo diplomático, también sucede ahora la gran controversia con el premio Nobel, que está por un lado Trump, por el otro lado Francesca Albanese, como bien la nombraba, relatora de la ONU por los territorios palestinos. Acá, ¿qué tipo, lo que es la política internacional, cómo afecta? Porque también se habla de una diplomacia coercitiva por parte de Trump, denuncias de Albanese en contra de Trump, y en este sentido, ¿cómo se puede dividir también ese mérito diplomático de las controversias políticas que tienen por otro lado? No, me encanta que me hagas esa pregunta porque algo que a mí me motiva mucho en mi carrera es el hecho de la paz. La paz no existe para todos los presentes y los que nos están viendo. Es un estado de la conciencia, según de donde los paremos, desde qué autor nos paremos, como decía Albert Camus, que es como nosotros nos paramos desde la mirada del absurdo de la persona, ¿sí? Dentro de la diplomacia sabemos que es un estado diplomático, pero que tiene que llegar a base de mucha negociación y es un estadio de la conciencia en realidad. Nosotros elegimos estar en orden, como decía Rousseau, nosotros pactamos para estar en un orden social, si no existimos a través del caos, que es una realidad. Nosotros venimos de la inevitabilidad de ser el ser mismo, de ser un caos constante, entonces nosotros pactamos para que haya orden. Ahora, el Premio Nobel de la Paz siempre ha sido muy controversial. Mandela, Gandhi, que nunca lo ganó, Obama, Henry Kissinger, que lo ganó allá por 1900, cuando bombardeaba Camboya, digamos, en realidad, Obama lo gana tiempo después de haber bombardeado Irak y después recrudecer los ataques militares que tenía en Afganistán. Y después vamos a ver cómo tal vez la única persona que dicen en la historia, yo no digo nada, o sea, esto está puesto en los libros de historia, que ha sido muy merecedor de ese premio, fue Malala, que fue la única persona que hizo pacifismo como nosotros creemos los seres humanos que es el pacifismo de verdad. Pero si nosotros nos podemos a leer la historia de Malala, es horrible lo que a ella le pasó. O sea, ella recibió un tiro en la cabeza para poder entender qué era la paz. O sea, la paz nunca viene acompañada de paz, viene acompañada de violencia.
Y eso como internacionalistas nosotros lo sabemos muy bien. Es muy difícil no tomar posición dentro de un conflicto o no radicalizarlo. Obviamente que como profesional del área yo siempre digo que es mejor ver la situación que tomar partido, porque la situación es muy difícil, nadie está en ese lugar viendo cómo sucede. Pero si bien las situaciones que tiene Donald Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz hoy en día son por los acuerdos de Abraham en su primera presidencia. No sé si se acuerdan un poco qué eran los acuerdos de Abraham. Era un acuerdo en donde obviamente ayudaba a Israel normalizar situaciones que tenía en la región con distintos países árabes, no con la situación de Palestina. Claro. Bien, pero es una foto muy interesante lo que plantea Trump, porque fue el único momento en donde vemos a líderes árabes sentados con Netanyahu, que lo tienen como un enemigo al 100%, y Netanyahu se tiene como enemigo dentro de lo que es Medio Oriente a todos, ¿no? Francesca Albanese es italiana, es relatora de la Corte de la ONU, ¿sí?, por las Naciones Unidas, y ella hace 20 meses atrás reclama, en realidad denuncia ante la Corte Penal Internacional de Justicia el genocidio que estaba viviendo Gaza, ¿sí? La situación es deteriorante, se han cortado todos los suministros, tanto por la parte de Israel como la parte de Hamas. Bien, y lo lamentable es que hay que pensar en esas personas que hoy están siendo cordón humano dentro de Gaza, ¿sí? Son un cordón que no están recibiendo ayuda humanitaria ni ayuda hospitalaria de ninguna manera, ¿bien? La única manera de llegar ayuda es a través de los aviones, y esa ayuda a veces llega totalmente destrozada porque se la lanza de cierta altura, ¿bien?, en donde no puede llegar. Eso para que lo tengan en cuenta. El Premio Nobel de la Paz siempre fue muy controversial, siempre fue muy controversial, y en realidad es un libro que yo estoy escribiendo hace mucho tiempo, lo que es la paz en realidad, y si uno se pone a ver... ¿Qué criterios tienen también para darlo? El criterio es para ver quién hace mayor reducción militar, quién hace mayor acople hacia la paz. Sí, no, para terminar, yo le pregunto, esta situación, Trump entrando en el tema de Palestina, ¿usted cree que se va a resolver? No. Aunque hoy tenemos que preguntarnos si los pacificadores son agresores, ¿no? O sea, ¿somos pacifistas o agresores? El Premio Nobel de la Paz es un espejo para nosotros. No hablo del Premio Nobel de la Paz. Permítame un segundo sacarlo. Le hablo de Trump hoy. Francia dice una cosa, Francia dice yo reconozco, Canadá dice otra, él va contra Canadá. La pregunta sería, con esta política, ¿se podrá resolver o la ve lejos? Y Trump ya ha resuelto mucha parte del conflicto en el pasado. Pero lo que tienen que sacarse es el fantasma de Donald Trump. Donald Trump es el presidente de la Nación de los Estados Unidos, representa un Estado y representa todo ese camino que ha tenido ese Estado. Yo pregunto, o sea, si Barack Obama hubiese estado en el poder, ¿no hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo Donald Trump? Seguramente sí, porque tenía por detrás una administración, que son los Estados Unidos, que tiene esa mirada hacia milenaria, hacia Medio Oriente hace muchísimos años. Esa es la realidad. Entonces, también hay que posicionarse dentro de ese pensamiento. Son distintas, como acá, decir quién es del presidente Javier Milei y quién es de peronista. O sea, es lo mismo dentro de Estados Unidos. Gracias, le agradezco muchísimo. No, por favor. Muchas gracias.